Bien, Bueno, muchas gracias. no, al contrario. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Buen día, profesor. Buen día. ¿Cómo le va? No, no lo veo por pantalla. Perdón, El- perdón, que me olvidé de habilitar el video. No sé si ahora, ahí estoy. ahí lo veo, ahí lo veo. ¿Cómo le va? Buen día. No, recién me Ah, pude ahora sí. comunicar. ¿De qué tema está haciendo un repaso o está tocando un tema de una bolilla especial? No, le estaba respondiendo a una compañera suya que me hizo una pregunta sobre un fallo Bien, sobre el caso Fernández Arias, que estaba vinculado a los órganos administrativos que ejercen administrativos. funciones jurisdiccionales. Hoy Bien, la idea es arrancar con la unidad 4, que es muy importante. Lo que pasa es que bien. siempre yo les doy la oportunidad, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún tema de los que desarrollan los profesores adjuntos que por ahí quieran consultarme algo o que no les haya quedado claro, siempre la posibilidad de conversar y ampliar está disponible. No, está bien. Esto tiene relación a lo que nos dijo que leyéramos el tema de los contratos, una ley que ahora no recuerdo, lo tengo ahí. Pero el tema de los contratos, El tema de los contratos, en general, lo que yo les dije, y esto lo van a estudiar en esta materia, ese sí, punto, es un decreto delegado el decreto del, está 1023 bien. del año Sí, sí, 2001. no, exactamente, a eso me Eso refería. regula la parte general, en esta materia hay una unidad que es la parte general de los contratos administrativos. Después hay otra unidad que se estudian los contratos en particular, ¿eh? Está La bien. obra pública, la concesión de obra pública, suministro, y después hay Sí, otra sí, unidad sí, que se estudia el procedimiento de selección de los contratos, que es la licitación y demás. está bien. No, Pero pero yo me refería a la primera que este dijo. fallo no tiene ninguna relación con ese decreto 1023. Está En bien, la por eso última clase preguntaba. lo que yo les dije es que el decreto 1023 del año 2001 sí encuentra su fuente Ujú, en la Convención Interamericana contra la Corrupción del año contra la corrupción. 1997. Exacto. Esa convención internacional fue fuente directa de ese decreto. Bien. ¿Alguna Está, otra duda, pregunta? No, no. Profesor, Sí, adelante. le quería consultar, vio que en las cátedras virtuales están las clases suyas videograbadas y ella hasta la clase número 10. ¿Esas son de toda la cursada o solamente pertenecen a la primera tanda, digamos? No, son las clases de las unidades que habitualmente yo desarrollo. O sea, todo el cuatrimestre sería. Sería todo el cuatrimestre de las unidades 1 a 4, 15 y 17. Bárbaro, muchas gracias, profesor. No, al contrario. ¿Alguna más? Ya vi tantas clases suyas, doctor, que no quiero verlo más. Y sí, además no soy de los más buen mozos, así que no vale la pena estar mirando. Hay cosas más lindas para ver. Sí, sí, sí. La Bueno, pantera rosa, qué sé yo. sí, cualquier cosa es más divertido. Bueno, de todo modo, hoy nos toca iniciar un tema que es capital en el derecho administrativo, que se conoce habitualmente bajo el nombre de reglamento. O sea, podríamos decir, yo diría, dentro de las fuentes del derecho administrativo, hoy es la más importante desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo. Siempre la más importante, ya sabemos que nuestra materia es el texto de la Constitución. Pero desde el punto de vista cuantitativo, eh, el reglamento, las disposiciones de carácter general, abstractas y obligatorias, que constituyen la fuente del derecho administrativo más importante, lo tenemos en ese capítulo. Basta con, esto se verifica muy fácil si uno accede al boletín oficial, sea de la nación o de la provincia, van a ver que todos los días, hay alguna disposición de carácter general emanada o del Poder Ejecutivo o de algún ministro o de alguna entidad descentralizada. Puede ser que pasen días y días que no se publique ninguna nueva ley, pero reglamentos, o sea, disposiciones de carácter general
emanadas de distintos órganos del Poder Ejecutivo o de sus entes descentralizados, no hay un solo día que uno no encuentre una disposición de esa naturaleza. O sea, la administración pública, dicho así en términos muy amplios, es una fábrica permanente de expedir reglamentos de todo tipo, calidad, materia, o sea, es imposible prácticamente seguir la producción de normas que elabora la propia administración pública. Y que, como dijimos en la clase anterior, son parte del concepto o principio de legalidad en un sentido amplio, ¿no? En el sentido de juridicidad. O sea, son las normas autónomas, o sea, las que se da la propia administración pública y a la cual obviamente está sometido su accionar, ¿eh? Todo lo cual trae, digamos, una serie de problemas desde todo punto de vista para los operadores jurídicos, ¿eh? O sea, el primer problema que tenemos cuando actuamos ante la administración es conocer, digamos, las normas. Hoy yo a la mañana estaba con un decreto acá de la Municipalidad de Pinamar, que tengo que hacer un recurso, y en el decreto del intendente se me citan una serie de decretos. Bueno, ya es un problema, por ejemplo, conseguir los decretos del Departamento Ejecutivo de un municipio de la provincia de Buenos Aires, porque no todas las municipalidades tienen organizado un sitio en Internet donde uno pueda buscar con amplitud las normas. Hay algunos municipios que ni las ordenanzas tienen publicadas, que son normas de mayor jerarquía, ¿no? Con lo cual, digamos, ya nomás desde el punto de vista práctico, ni siquiera entramos en el análisis jurídico, ya desde el punto de vista práctico hay dificultades para acceder a la cantidad de normas de carácter reglamentario que se producen en los distintos niveles de gobierno, ¿eh? Así que es un tema que se las trae, es un problema que no es obviamente exclusivo de la República Argentina, sino que es propio En de un ese caso fenómeno. se Sí. podría argumentar la falta de publicidad de las normas. Y a veces uno lo hace. Lo que pasa es que, bueno, la ley orgánica de las municipalidades en la provincia de Buenos Aires prevé la existencia de un boletín municipal. Hay una ley que organiza ese tema porque la verdad es un verdadero problema, ¿no? Y ni hablar en esta época de pandemia donde las oficinas están cerradas y donde uno no se puede movilizar. Bueno, es todo un dolor de cabeza. Pero es cierto lo que usted dice, y ahora cuando estudiemos el régimen jurídico de esta categoría que estamos entrando a estudiar, vamos a ver que uno de los requisitos para que produzca efecto es efectivamente la publicidad. Les decía recién... Discúlpeme, pero ¿no tienen un archivo de todas las normas o decretos internos que va sacando a la municipalidad? Sí, el tema es que es difícil. Miren, en la ciudad de La Plata hay una oficina que se llama Digesto Municipal, que funciona, de paso les digo, en la calle 53, 10 y 11, una antigua casona. Ahí está el Digesto Municipal. Ahí tienen todo, pero bueno, si alguien que no vive en la ciudad de La Plata necesita una norma, no es fácil. Y hoy, además, ustedes saben que las oficinas públicas están virtualmente Sí, cerradas, ¿no? están, sí, Con lo sí, cual, sí, sí. lo único que queda es Internet. Así que si no están cargadas las cosas como corresponde en Internet, se hace difícil. Pero bueno, eso desde el punto de vista práctico, ¿eh? Lo que les quería señalar es que a nivel universal, este problema de la proliferación de normas de este rango se da en todos los países del mundo, por algo que ya hemos dicho varias veces, que es la expansión de la actividad administrativa. O sea, hoy los estados, a través de las distintas funciones que cumplen a través de la administración pública, obviamente necesitan, digamos, de una cantidad de normas que en otras épocas, digamos, en los orígenes del constitucionalismo estaban impensadas, ¿no? Además, hay una serie de actividades que tienen una dinámica tan grande que hay un proceso, que después lo vamos a ir viendo en detalle, en donde los congresos o las legislaturas, que son las que obviamente, por las razones que ya hemos dicho muchas veces, tienen en principio el poder de regular los derechos, en algunas cuestiones hay un deslizamiento natural
desde los parlamentos hacia el Poder Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque en general todos los parlamentos del mundo son órganos, obviamente, netamente políticos, en donde los debates son prolongados, a veces pesados, donde las cuestiones electorales hacen que muchos temas a veces se duerman en el Congreso, y hay cuestiones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el valor de la moneda. Imagínense, fijar el tipo de cambio en un régimen como el que tenemos en la Argentina, donde el valor lo fija el Estado, no el mercado. Si eso lo tuviera que hacer el Congreso, que por la Constitución así lo dice, pero que a través de la ley de creación del Banco Central ha delegado, digamos, en el Banco Central todo lo que tiene que ver con la emisión de la moneda, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esas medidas que a veces son día a día y que tienen un componente técnico muy elevado, porque hay que saber lo de la base monetaria, lo de la cuenta corriente del comercio exterior y el balance de pagos con los acreedores externos, toda una serie de cosas que se tienen arriba de la mesa en el Banco Central. Bueno, en el Congreso sería una cosa inviable. Estoy dando un ejemplo entre muchos otros en los cuales se necesita una dinámica diaria y un conocimiento técnico que en general los parlamentos no disponen. Entonces, hay por esa razón una suerte, o sea, una especie de justificación en la práctica de por qué hoy las administraciones públicas, el Poder Ejecutivo, como ustedes quieran llamarlo, tiene un rol tan protagónico en la elaboración de normas. Pero bueno, antes de profundizar estas cuestiones, a mí siempre me gusta, digamos, hacer algunas aclaraciones conceptuales, ¿no? Porque acá en el programa de la materia el tema aparece denominado como reglamento. Ahora, si después ustedes van a la legislación, que es habitual en nuestro mundo, la ley de procedimiento administrativo, estoy diciendo la nacional 19.549 o la provincial 7647, se van a encontrar que el término reglamento no aparece en escena. Esto se da en muchas cuestiones, o sea, cuando los temas se enfocan desde el punto de vista constitucional, suele haber un lenguaje, suele haber un criterio. Cuando se enfoca desde el punto de vista del derecho administrativo, es como aparece otro lenguaje. ¿Producto de qué? Bueno, del origen histórico, en general, de cada una de las disciplinas. Está claro que el derecho constitucional tiene siempre un vínculo muy fuerte con el mundo anglosajón, con el modelo de la Constitución norteamericana, mientras que nuestra materia tiene un vínculo más fuerte con el derecho continental europeo, particularmente francés. Entonces, ustedes van a ver que si van a la Constitución, artículo 99, por ejemplo, donde están las atribuciones del Poder Ejecutivo, se habla de reglamentos. Si van a la ley 19.549, se van a encontrar que se habla de actos administrativos de alcance general, no se utiliza la palabra reglamento. Entonces, la primera pregunta que, digamos, viene a la mente es, bueno, ¿es lo mismo hablar de reglamento que acto de alcance general? En principio sí. O sea, cuando hablamos de acto de alcance general, estamos hablando de un reglamento, que sería lo mismo, o sea, en términos conceptuales, una declaración unilateral de voluntad, emanada de un órgano del Poder Ejecutivo o de un ente descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo, que produce efectos jurídicos directos de manera general o indeterminada. O sea, si lo comparamos con el acto administrativo que ustedes están estudiando, de la bolilla 7 y subsiguiente del programa, van a ver que es una definición que coincide casi a la perfección, salvo en el último tramo. ¿Por qué? Porque el acto administrativo de alcance individual no produce efectos jurídicos a personas indeterminadas. Está dirigido a un sujeto con nombre y apellido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto, digamos, ha sido parte también de alguna discusión doctrinaria, porque algunos autores, por ejemplo, dicen que el concepto de acto administrativo abarca todas las categorías jurídicas. ¿Esto qué significa? Esto que acabamos de ver, acto administrativo de alcance individual, que ustedes están estudiando para estos días, acto administrativo de alcance general, entre paréntesis reglamentos, e incluso, como lo tiene dicho el profesor Marienhoff,
hasta los contratos administrativos estarían incluidos dentro de una noción genérica de acto administrativo. Otra parte de la doctrina, entre la que yo personalmente, y hoy no los obligo, como ya saben, me incluyo, hacemos la distinción, o sea, utilizamos o reservamos la expresión acto administrativo solo para el de alcance individual, para el acto de alcance individual. Y acto administrativo de alcance general o reglamento justamente para el que tiene otras notas. Y naturalmente los contratos también los dejamos aparte. ¿Por qué razón? ¿Por una cuestión caprichosa o por discutir, digamos, veleidades en los textos jurídicos? No. Hay una razón por la cual yo personalmente me inclino, y también otros especialistas en la materia, que es la diferencia de régimen jurídico. O sea, cuando hace ciencia, metodología científica, ¿cuándo se justifica distinguir en derecho? Cuando las categorías están sometidas a un régimen jurídico diferente. Entonces, por esa razón es que yo digo, y otros dicen, que una cosa es el acto administrativo individual, el que ustedes están estudiando ahora, y otra cosa diferente es el acto administrativo de alcance general o reglamento. A ver si ustedes, si meto la pata, ya sepan disculparme, pero ya saben que cuando me meto a hacer estas cosas, por ahí le puedo errar. A ver si descubro. Ya tengo problemas. ¿A qué se refiere? Al primer punto del... Quiero poner en pantalla primero. A ver, esperen, déjenme un cachito. Ténganme paciencia, por favor. No, yo hice cualquier cosa. Bueno, quería poner en pantalla, pero no lo estoy logrando. La ley 19.549. No, bueno. Voy a apelar a mi frágil memoria. ¿Por qué razón digo que hay una diferencia de régimen? Si ustedes van a la ley 19.549, se van a encontrar varias cosas por las cuales se puede inferir de que estamos ante una categoría diferenciada. Primero, el acto administrativo, el que ustedes están estudiando, el de alcance individual, ¿cómo adquiere eficacia? Les pregunto porque esto ya lo saben. Cuando se notifica. Cuando se notifica, exacto. La notificación es una comunicación que va dirigida específicamente al destinatario. Como se dijo hace un rato, los reglamentos adquieren eficacia a través de una manera distinta, o sea, tienen un régimen distinto, a través de la publicidad. Esto lo van a ver, esto está previsto en la ley 19.549, si mal no recuerdo, artículos 11 o 12, 11, perdón, y lo mismo pasa con la ley provincial. Otra diferencia que quiero destacar. Los actos administrativos, yo no sé si ustedes ya llegaron a ver esto, no creo todavía. Cuando confieren derechos, los actos administrativos de alcance individual, cuando confieren un derecho a un particular y el acto está notificado, o sea que adquirió eficacia, y además es regular, o sea que está conforme en principio con el ordenamiento jurídico, ¿ustedes saben ya qué características tiene o de qué está dotado ese acto? No sé si lo han visto, creo que todavía no, pero por ahí en alguna mención. ¿Qué les parece? ¿Puedo repetir la pregunta que les hago es la siguiente. Un acto administrativo de alcance individual que confiere un derecho, que ha sido notificado y que el acto en principio está conforme al ordenamiento jurídico, ¿de qué podría estar dotado? Algo que hace la seguridad jurídica. A ver, pensemos. ¿Finalidad? No. ¿De qué?
Legalidad no. No, no, la legalidad es un principio que hace al funcionamiento. Acá yo lo que les estoy preguntando es de qué disfruta ese acto, de qué contiene que hace a la seguridad jurídica, obviamente del que recibe el derecho. Cosa De la juzgada. eficacia. Sí, eso, ¿alguien dijo ahí cosa juzgada? No. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso que se llama cosa juzgada en un lenguaje antiguo, de la jurisprudencia de la Corte de la Nación, hoy se llama también, en términos más modernos, irrevocabilidad o estabilidad. Bueno, ¿para qué traigo a cuento esto? Esto lo van a estudiar profundamente como un tema central del acto administrativo. Pero lo que quiero es marcar esto para diferenciar el acto de alcance individual del reglamento. El acto de alcance individual, cuando contiene un derecho, confiere un derecho y es regular y está notificado, tiene estabilidad. O sea, la administración por sí sola no lo puede revocar. Esto es una gran conquista jurídica, porque se imaginan ustedes, a ver, el diploma que van a recibir en el futuro de abogados, aunque no les parezca, a lo mejor por sus formas, es un acto administrativo, es una declaración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que les reconoce un derecho, que se los van a comunicar formalmente. Entonces la pregunta es, si no existiera esa estabilidad del acto, mañana podría decir la facultad, es un ejemplo medio grosero, pero lo podría hacer. Es decir, bueno, como hay muchos abogados, vamos a revocar los diplomas que otorgamos los últimos 20 años. ¿Podría a alguien ocurrírsele eso? Bueno, no se puede. ¿Por qué? Porque si el acto confirió un derecho, está notificado y es regular, es irrevocable. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, Sí. ¿pasa lo mismo con los reglamentos? Pregunto. Con un acto de alcance general, que está destinado a una pluralidad de personas. Y obviamente que no. ¿Por qué? Porque los reglamentos son como las leyes. No estoy Son notificado. esencialmente derogables. Exactamente. Hay una vieja línea de jurisprudencia de la Corte de la Nación que tiene dicho que no hay derecho adquirido a la vigencia permanente de las leyes. Esto ¿cuándo lo ha dicho, por ejemplo? Un ejemplo. Cuando alguien, por ejemplo, que está cerca de jubilarse con un régimen determinado, y por ahí el gobierno modifica el régimen jubilatorio y aumenta la cantidad de años de edad o años de servicio. Estaba ahí, a un año a lo mejor. Bueno, alguien ha dicho, me afectaron un derecho adquirido. La Corte que ha dicho, no señor. Usted, mientras no cumplió los requisitos que fija la ley, lo que tenía era un derecho en expectativa. Y el gobierno, el Estado, en cualquier momento puede modificar las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes son esencialmente derogables. Y este razonamiento se traslada automáticamente a los actos administrativos de alcance general. O sea, los reglamentos o los actos administrativos de alcance general que pide el Poder Ejecutivo, un ministro, un ente descentralizado, pueden en cualquier momento ser sustituidos, modificados o derogados. Esta es una diferencia fundamental con el acto administrativo de alcance individual. Otra más, que ahora no vamos a profundizar porque esto lo van a estudiar en Administrativo 2, es la forma de impugnación judicial. Los actos administrativos de alcance individual tienen un régimen de impugnación judicial que difiere en algunos aspectos de la impugnación judicial que se pueden hacer de los que denominamos reglamentos o actos administrativos de alcance general. Esto ahora no voy a entrar en detalle, pero si ustedes van a los artículos 24 de la ley 19.549, ahí lo van a poder comprobar claramente de que hay una diferencia en el régimen de impugnación judicial. Entonces, Profe, ¿quiere que lo lea? El artículo 24 lo tengo abierto. A ver, En la colabore ley. con la nombro ayudante de Katy. Dice, el acto de alcance general será impugnable por vía judicial cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el artículo 10. Cuando la Perfecto. autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieran agotado sin éxito las instancias administrativas, plazos dentro de los cuales debe deducirse la impugnación por vía de acción o recurso. Bien. Insisto, no es mi intención ahora complicarles las vidas con cosas que van a estudiar en Administrativo 2.
pero la diferencia que hay, un decreto del Poder Ejecutivo, de alcance individual, o sea, un acto administrativo de alcance individual emanado del gobernador o del presidente, uno lo puede impugnar judicialmente de manera directa. Mientras que si se trata de un acto de alcance general, sobre todo en nación, por esto que se acaba de leer del artículo 24, este artículo nos exige que previamente hagamos un planteo, un reclamo en sede administrativa. Esa es la diferencia. Insisto, no es para que ahora lo recuerden, yo simplemente lo que quise traer a cuento son algunas diferencias jurídicas importantes que hay entre el acto administrativo de alcance general y el acto administrativo de alcance individual. ¿Por qué razón? Para justificar de que son cosas diferentes. Entonces, cuando son entes digamos, objetos de estudio diferentes, se justifica no mezclar todo. O sea, estoy dando las razones porque una cosa es el acto administrativo, otra cosa es el reglamento y otra cosa es el contrato en donde coparticipan dos declaraciones de voluntad conjunta. Esa es solamente la idea. La otra aclaración que quiero hacer tiene que ver con algo que en nuestro país estrictamente no pasa, no obstante que las diferencias sustanciales u ontológicas existen. ¿A qué voy? Algunos actos administrativos de alcance general, o sea, esos que están destinados a una pluralidad indeterminada de personas, tienen como particularidad que producen el efecto en un momento determinado y luego desaparecen de la vida jurídica. Mientras que hay otros de las mismas características, o sea, dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas, que tienen vocación de permanencia, o sea, que pasan a integrar el ordenamiento jurídico. Les voy a dar un ejemplo para que esto se entienda. La ley 19.549 está reglamentada por un decreto 1759/72, que les diría a ustedes es tan importante como la ley, que ha tenido varias reformas. Eso claramente es un acto administrativo, ese decreto es un acto administrativo de alcance general, está dirigido a una pluralidad indeterminada de personas y está vigente con sus modificaciones desde hace 50 años más o menos. Y mientras no sea derogado, va a seguir estando vigente. Ahora, el mismo Poder Ejecutivo Nacional, que fue el que dictó ese decreto, podría, y de hecho lo hace habitualmente, dictar otro acto por el cual llame a una licitación pública. ¿Qué es la licitación pública? Un procedimiento administrativo para seleccionar a un futuro contratante de la administración. O, si ustedes quieren otro ejemplo, que convoque a un concurso para cubrir un cargo en la administración pública. La pregunta es, ¿ese decreto por el cual se llama licitación o se convoca a concurso, es un acto administrativo de alcance individual o un acto administrativo de alcance general? Pregunta. Es de alcance general y son los denominados actos no normativos. Es una de las divisiones que está dentro de las disposiciones generales. Me sorprendió gratamente porque me dijo lo que yo pensaba decir. Veo que están estudiando, me pone muy contento eso. Efectivamente, la distinción entre una categoría y otra. O sea, fíjense, ustedes, si lo ven en el papel escrito, ambos ejemplos, el decreto 1759 del 72 y un decreto por el cual se llama licitación pública, son exactamente los mismos. Van a ver que hay un visto en el expediente tal cosa, considerando tal cosa, se resuelve tal cosa, o se decreta tal cosa. Sin embargo, como lo acaba de decir esta joven que ha leído la materia, hay un acto de alcance general que tiene un neto perfil normativo, o sea que pasa a integrar el ordenamiento jurídico. En el ejemplo sería el decreto 1759 del 72, y en el otro caso, en el del llamado a licitación, no tiene carácter normativo. ¿Por qué? Porque ese acto de alcance general se consume una vez que se sustancia el procedimiento licitatorio o el concurso, de acuerdo a los dos ejemplos que le di, se seleccione a la oferta más conveniente y se celebra un contrato. Después ya no produce ningún efecto jurídico más. O sea, se consumió su sentido, su eficacia,
con la sustanciación del procedimiento de selección. ¿Se entiende la diferencia? ¿O hay alguna duda? En el análisis ontológico de las dos categorías. Ustedes me preguntarán, ¿hay diferencia de régimen? En nuestro país no. En España, por ejemplo, hay una diferencia de régimen que obviamente no nos vamos a poner a estudiar porque si no me van a matar. Pero en nuestro país, si ustedes van a la ley 19.549, que es la que rige a nivel nacional, o la 7647, que rige en la provincia de Buenos Aires, van a ver que se habla de actos administrativos de alcance general y punto, no se distingue. Pero sí es algo que nosotros podemos aprender y tener en claro para ver, llegado el caso, frente a algún problema en concreto, que dos decretos pueden ser actos de alcance general, pero tienen un perfil, uno integra el ordenamiento jurídico, y eso significa que la administración pública deberá estar sometida en sus decisiones a lo que dice ese decreto, y en el otro caso no. Es un acto que no está dirigido a una persona determinada, pero se mueve con su aplicación. Bueno, hechas estas aclaraciones conceptuales y clasificaciones preliminares, corresponde, digamos, hacer algún análisis de dónde se encuentran los fundamentos, ¿no? Hay una razón de orden histórico, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué se pone en cabeza del Poder Ejecutivo esta facultad de expedir normas de alcance general, siendo que, bueno, el origen mismo del constitucionalismo está pensado para que, en orden al principio de legalidad, sea el Parlamento, la Asamblea, que es donde está representada la voluntad general, sea la que expide normas, claro, las normas de alcance general. Bueno, claramente hay que decirlo, es un resabio, en el caso de las constituciones que tienen prevista esta facultad, es un resabio de los sistemas monárquicos. Esto se da bastante en las constituciones europeas. Fíjense la de Francia, nada más y nada menos que donde, bueno, yo siempre lo aclaro, la Revolución Francesa no es el sumum del constitucionalismo, es un proceso que nace en Inglaterra, que, bueno, como toda revolución, tuvo un momento específico que llama la atención, pero justamente, a pesar de esto, digamos, en Francia tienen una constitución republicana, porque Francia es una república, pero que tiene una construcción jurídica diferente a la nuestra. Porque la constitución de Francia dice, todo lo que le corresponde hacer al regular, al legislador, y lo demás lo regula el Poder Ejecutivo. Eso nosotros no lo tenemos, felizmente, en nuestra Constitución. Y aún así tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes analizan la Constitución, van a ver que hay muchísimos artículos, que establecen nuestros derechos y siempre hablan de la necesidad de una ley para que se reglamente el ejercicio de los mismos. O sea, la Constitución Nacional Argentina parte de la base que el poder de regulación de los derechos le corresponde al Congreso. Incorpora, esto un poco por los antecedentes históricos de nuestro país, porque fíjense que nosotros nuestra Constitución sigue el modelo de la Constitución norteamericana, pero yo les comento que en la Constitución de los Estados Unidos no hay un artículo, como en la nuestra, que le confiera al Poder Ejecutivo la facultad de expedir reglamentos. Esto en general les llama la atención cuando uno lo recuerda. Por ahí lo recuerdan de cuando tuvieron derecho constitucional. Pero la Constitución de Filadelfia no tiene un artículo como el 99 nuestro, que le permite o habilita al Poder Ejecutivo a expedir disposiciones de carácter reglamentario. Ustedes dirán, ¿y cómo se arreglan los yanquis porque el Poder Ejecutivo emite, y muchos, y otros órganos de inferior jerarquía emiten, y muchos, actos administrativos de alcance general? Bueno, se ha construido esa potestad a partir de lo que se llama la delegación legislativa. Después vamos a ir hacia eso. Pero ahora, digamos, yendo al análisis, porque el programa así lo pide, fundamentos y justificación de los reglamentos, hay una razón histórica, que un poquito es esta que les estoy explicando,
Hay una justificación práctica, que es un poco lo que hablábamos hace un rato más temprano, de lo que pasa en las administraciones modernas, que se ocupan de tantas cosas que requieren, por las circunstancias que hace un momento les apuntaba, delegar o conferir cierto poder normativo en el ámbito de la administración. Y finalmente hay un fundamento de orden positivo, que son los preceptos de la Constitución Nacional, en el caso que analicemos la jurisdicción nacional, que claramente establecen unas categorías de reglamentos, vamos a decir por ahora en general, en cabeza del Poder Ejecutivo. Básicamente hay 2 artículos de la Constitución Nacional que hay que conocer muy bien, de paso se los digo, para que enfoquen, es poquito, pero lo que hay que leer, pero que son el 99, podríamos agregar también el 100, porque en el orden nacional tenemos al jefe de gabinete, que también tiene facultades, si mal no recuerdo, en el inciso 3, de expedir reglamentos, y el artículo 76, que establece la posibilidad limitada de hacer delegaciones del Congreso en cabeza del Poder Ejecutivo. Todo esto lo vamos a ver en detalle. Estas 3 normas, desde ya lo aclaro, son en su actual redacción producto de la reforma del año 1994, ¿no? O sea, este tema de los reglamentos administrativos, a la hora de buscar bibliografía, es indispensable leer un texto posterior a la reforma del año 94, porque si no van a leer cosas que les pueden llevar a algún grado de confusión o error. O sea que en nuestro país, por lo menos a nivel nacional, y algo parecido a nivel provincial, la fuente formal de los reglamentos administrativos se encuentra en el texto mismo de la Constitución. Antes de entrar en el análisis de las distintas categorías, que en definitiva tienen que ver con una forma de clasificar los reglamentos, me parece útil, porque esto a veces uno en la práctica lo ve, incluso con abogados con muchos años de ejercicio profesional, a veces cómo se caen en ciertos errores, ¿no? Y que por ahí obedecen nada más que al desconocimiento de los términos, pero que es importante tener claridad. Lo primero que uno puede decir es que los reglamentos administrativos, dado que es una categoría propia del derecho administrativo, tienen una clasificación en función de las distintas jurisdicciones de gobierno. O sea, ¿qué es lo que ustedes les parece que podrían decir a la hora de clasificar los reglamentos o actos administrativos de alcance general en función de las distintas jurisdicciones de gobierno? Les pregunto. Y a mi entender, Nacional, provincial, municipal. Bueno, exacto. Hay 3 jurisdicciones de gobierno, o sea que ustedes se pueden encontrar con un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, por ejemplo, este que dio lugar al fallo que salió el otro día sobre la educación presencial, es un decreto. Este que hoy les mostré, que acá después, no sé si se ve bien, es un decreto de la municipalidad del intendente de Pinamar. ¿Ves? En su parte dispositiva que dice, decreta. En su forma escrita es igual a lo que puede resolver el presidente de la Nación o el gobernador de la provincia de Buenos Aires o cualquier otro gobernador. Entonces ahí lo que tenemos son decretos. ¿Qué podemos decir entonces? Cuando hablamos de decreto, ¿a qué estamos refiriendo? Porque fíjense, ustedes dijeron muy bien, se pueden clasificar por las jurisdicciones de gobierno. Ahora resulta que después ustedes se encuentran con el mismo nombre, decreto del intendente, decreto del gobernador y decreto del Poder Ejecutivo. El término decreto, ¿a qué estará referido? A que es un acto legislativo emanado directamente del Poder Ejecutivo. Es el único caso, digamos. Cuando se refiere al único caso, No. ¿qué es lo que está queriendo destacar?
y que el acto legislativo en realidad le corresponde al Poder Legislativo. Es una excepción el que lo tenga el Poder Ejecutivo. A ver, no piense en términos de estos decretos de necesidad y urgencia. No. Esto que yo le acabo de mostrar es un decreto del intendente de Pinamar que rechazó un recurso. Sí. Olvídense ahora del decreto del presidente que resolvió el tema de la educación presencial. Piensen en cualquier decreto. Cuando se utiliza el término decreto, ese término está referido a qué cosa? A una declaración. Sí, pero ¿por qué se llama decreto? ¿Por qué se llama decreto? Aquí, cuando hablamos de decreto, son los actos que pertenecen a quién. Al intendente, que es el que, al intendente de máxima autoridad en ese momento, que es el que lo dicta. Impone una conducta. Sí, todos los reglamentos imponen una conducta, pero por ejemplo, el régimen escúchenme, el régimen de las cursadas por promoción sin examen es un reglamento administrativo que impone una conducta a ustedes y a los profesores y a la facultad, y sin embargo no es un decreto. Es una resolución. ¿A la jerarquía? ¿A la jerarquía? Ahí está un poco, nos estamos aproximando. La palabra decreto obedece al órgano del cual emana. Hablamos de decreto cuando el acto, sí, acá me ponen, de manera unilateral. Todos los reglamentos emanan de manera unilateral. Así que todos los actos, es una característica del acto administrativo, individual o general, que sea una emanación individual, que sea una prerrogativa. Lo que yo quiero decir, y fíjense por qué la importancia, porque ustedes en la vida práctica, como abogados, asesores o jueces, se van a encontrar con infinidad de decretos. Pero cuando uno los lee, tiene que saber qué significa eso. Porque bajo el nombre de decreto pueden venir muchas cosas. Entonces, lo primero que hay que tener en claro es que el término decreto no es sinónimo de reglamento. No. Porque puede haber decretos que sean un acto administrativo de alcance individual. Entonces, ¿cuál es la relevancia del término decreto? Es que nos está señalando que los actos administrativos, individuales o generales, emanan del órgano superior jerárquico de la administración. Vieron que la administración es como una pirámide, que tiene en su cúspide al jefe de la administración. Léase el presidente, léase el gobernador, léase el intendente. O el órgano superior máximo de un ente descentralizado, que es una pequeña pirámide, porque tiene su personalidad jurídica propia. Entonces, decreto es el nombre que reciben los actos que emanan de los jefes de la administración pública. Vuelvo a repetir, presidente, gobernador, intendente. Claro. Ese es el sentido del nombre. Después ustedes se van a encontrar que bajo el nombre de decreto pueden aparecer muchas cosas. El nombramiento de un agente público, eso es un acto administrativo de alcance individual. La reglamentación de una ley, ese es un típico reglamento en los términos del 99 inciso segundo. O el que dictó el otro día el presidente resolviendo el tema o prohibiendo la educación presencial. Ese es otro decreto, pero fíjense, es una ley en el fondo. Después ya vamos a llegar a eso. Lo que yo quiero que ustedes tengan en claridad es que la palabra decreto por sí no habla de la sustancia del contenido del acto. Habla o califica solamente al órgano del cual emana. Emanó del jefe de la administración, presidente, gobernador o intendente. Es el nombre de la norma que emana del jefe de la administración. De la norma no, del acto, porque puede ser acto de alcance individual también. Claro, del acto de quien lo emite sería Claro, los actos que emanan de los jefes del órgano superior jerárquico se llaman decretos. Los actos que dictan los ministros, que dictan decenas y decenas por día, ¿se llaman decretos? No. No. ¿Cómo se llaman? Resoluciones. Resoluciones. Resoluciones, no sería palabra. Resoluciones. Sí. Y a veces hay, muchísimas también, que aparecen publicadas, bajo el nombre de disposiciones.
en general son las que dictan los órganos que están por debajo de un ministro. Profe, una consulta. Las que O sea, cuando se habla de decreto ley, o siempre son decreto ley. Buena O pregunta. no, porque la ley tiene otro carácter, ¿no? Mira, Sea, buena pregunta para aclarar. El término decreto ley en Argentina tiene un origen espurio. Es el nombre que se le dio no a los actos administrativos de alcance general, sino a las leyes, entre comillas, que se dictaban en los gobiernos militares en donde no había parlamento. En algunas provincias argentinas, por ejemplo, se llaman leyes de facto, en vez de decreto ley. A nivel nacional, a las leyes que han emanado de los gobiernos dictatoriales, cuando el Congreso no funcionaba, se les puso ese nombre, decreto ley. Fíjense, nada más y nada menos que nuestra ley, entre comillas, 19.549, una de las más importantes de nuestra materia, en realidad es un decreto ley, pues fue dictado en el año 72 con un gobierno militar. Entonces, después, obviamente, como tuvo reformas dadas por el Congreso de la Nación, se entiende que se convalida, pero en su origen era un decreto ley. O sea, en términos técnicos, a nivel nacional o a nivel de la provincia de Buenos Aires, la expresión decreto ley lo que hace es revelar la existencia de una norma que tiene rango de ley, pero que no, como no emanó de un congreso o de una legislatura, porque no había en los gobiernos dictatoriales, se le puso ese nombre, decreto ley. Pero no es un acto administrativo de alcance general, es una ley mal nacida. ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, discúlpeme, estaba el tema de las contravenciones, el decreto 8031, y ahora pasó a ser decreto ley, intervienen los jueces correccionales. Es decir, no se dejó sin efecto ese decreto, se anularon algunos artículos, pero la ley o el código de falta 8031 era, que es un decreto, pasó a ser ley. Hoy por hoy o hace unos años, es decreto ley. El Estado así lo determinó. O sea, tiene su origen como decreto ley porque fue dictado en un gobierno militar. Lo que pasa es que las reformas posteriores dadas por la legislatura provincial hacen interpretar que es como que la legislatura convalida lo que tuvo un origen espurio. Pero, o sea, que sería como que no cumple con las formalidades para que sea ley, porque o sea, no fue dictaminada de esa forma. Pero por eso lo ponen pero su contenido es de una disposición legislativa, no reglamentaria. Miren, pasa lo mismo con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros habitualmente hablamos la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, usted la tiene que ir a buscar en el buscador de normas por internet de la Provincia de Buenos Aires, que le pone ley, decreto ley, resoluciones, disposiciones. Si pone por ley no le va a salir, tiene que poner decreto ley 7647/70. Correcto. Fue también, o sea, fíjense qué desgracia, las dos leyes máximas del derecho administrativo nacional y provincial tienen un origen espurio, se dictaron durante un gobierno dictatorial y no había legislatura. El contenido es el de una ley. Entonces, no de un acto administrativo de alcance general. ¿Quedó claro esto? Si no queda claro, lo digo cuantas veces sea necesario porque es importante. Bueno, entonces, vuelvo a las clasificaciones en función de la jurisdicción y en función, vamos a decir, de la jerarquía. Acá se mezclan esto. La palabra decreto es el nombre que reciben los actos que emanan de la jefatura. La palabra resolución es el nombre que reciben los actos, sean de alcance individual o sean de alcance general, de los ministros, de los entes autárquicos, por ejemplo, habitualmente se denominan resoluciones, los actos del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se llaman resoluciones, y
Cuando son de inferior jerarquía a ministro, por ejemplo, en lo que son las pirámides de la administración central, pueden aparecer bajo el nombre de disposiciones. Esto, insisto, lo único que releva, o lo único que expresa, es el órgano del cual emana. Después hay que leer el decreto, la resolución, la disposición, y ver su contenido para ver de qué estamos hablando en sustancia. Si es un acto administrativo de alcance individual... Perdón, ¿la disposición de cuál es? La disposición suelen ser... Sí, los nombres que reciben los actos que emanan de un director. Obviamente que hay directores de distintas jerarquías, pero suele ser el nombre del acto administrativo que emana de un funcionario con el cargo de director. Después, vuelvo a insistir, el operador jurídico tiene que leer el acto, su contenido, y hacer el análisis para decir, esto es un acto administrativo de alcance individual, esto es un acto administrativo de alcance general, o eventualmente es una disposición de carácter legislativo si estamos frente a un decreto de necesidad de urgencia o a un decreto delegado. Eso los dejo para lo último. Ahora que estamos estudiando el acto administrativo de alcance general, de lo que estamos hablando es de un acto que emana de la administración pública, pero que está por debajo de la ley. Esto es clave. Yo insisto en esto, esto es clave, porque es el problema más grande que tiene la Argentina, la confusión que hay entre lo que es una ley y un reglamento. Son cosas sustancialmente distintas. Cuando hablamos de reglamento propiamente dicho, estamos hablando de una norma que está subordinada. De todas maneras, quiero agregar antes de entrar en eso, que es el tema de fondo, hay todavía una categoría más, que se llaman ordenanzas. Las ordenanzas es habitual que ustedes las vean, las tendrán presente de lo que son las normas a nivel municipal. En las municipalidades, los actos que emanan no del intendente, eso se llaman decretos, los actos que emanan de los consejos deliberantes se llaman ordenanzas. Ojo con esto, porque los municipios también son muy desprolijos. En rigor de verdad, de acuerdo al artículo 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el término ordenanza debería reservarse para aquellos actos que emanan del Consejo Deliberante de carácter general y normativo. Así lo dice la Ley Orgánica de las Municipalidades. En la práctica, después lo que uno advierte es que a veces los consejos deliberantes, bajo el nombre de ordenanza, resuelven problemas individuales, o sea, no estrictamente un reglamento, sino un acto administrativo de alcance individual. A ver, yo sé que estoy cargoseándolos un poco con esto de los nombres y lo que pasa en la práctica, pero la realidad es que muchas veces son desprolijas las administraciones públicas. Y entonces, ¿qué es lo que quiero destacar para que ustedes el día de mañana no cometan errores? Es que miren el nombre del acto de que se trata, pero lo que hay que poner el foco, donde hay que poner el foco es en el contenido, y descubrir si bajo el nombre de ordenanza el Consejo Deliberante de un municipio está haciendo una regulación general o si está resolviendo un caso en particular. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no es lo mismo, y ahí viene lo que empecé hoy, el régimen jurídico de un acto administrativo de alcance individual que uno de alcance general. Particularmente si lo tienen que impugnar, es muy distinto lo que pasa con una ordenanza general que con una ordenanza cuando resuelve un caso en particular. Yo ahora no los voy a complicar con eso, porque eso es de Administrativo 2. Pero el mensaje que yo les quiero dejar, que a ustedes les quede claro, que cuando están frente a un papel escrito con el nombre de ordenanza, decreto, resolución, disposición, no se enamoren del nombre, vayan a la sustancia, lean el contenido, vean lo que ahí se resuelve y recién ahí lleguen a una conclusión sobre si están
frente a un acto administrativo de alcance individual o frente a un acto administrativo de alcance general. ¿Por qué? Porque el operador jurídico después tiene que analizar y aplicar normas que son diferentes, impugnaciones que son diferentes. ¿Se entiende la importancia de tener claridad en lo que ustedes tienen frente a los ojos? ¿Estamos? Otro ámbito donde se habla de ordenanzas es justamente en nuestra querida universidad. A las disposiciones generales que emanan no del Consejo Directivo de la facultad, sino del Consejo Superior de la Universidad. La universidad tiene un órgano máximo que se llama Consejo Superior, y ahí se piden actos administrativos de alcance individual bajo el nombre de resolución, pero actos administrativos de alcance general bajo el nombre de ordenanzas. Por ejemplo, una muy conocida es la 179, que establece el régimen de concursos docentes. Y es una ordenanza. Ese nombre de ordenanza, no, por eso digo, fíjense cómo ahí, con el ejemplo, vuelvo a lo mismo. No se deben confundir, porque uno podría decir, si es una ordenanza, pareciera que nació del municipio. No, nació del Consejo Superior de la Universidad. Ahora, cuando voy a la lectura de la misma, por ejemplo, en la 179 que recién les acabo de mencionar, ¿con qué me encuentro? Con un régimen de concursos docentes. ¿Y eso qué es? Es un reglamento administrativo, o un acto administrativo de alcance general, como ustedes quieren llamarlo. ¿Por qué? Porque es parte del ordenamiento jurídico que rige en la universidad, está vigente desde hace 30 años, es claramente un acto administrativo de alcance general. ¿Se entiende esto? ¿Hay dudas? No, ¿Hay dudas? comprendí, profesor. La consulta o la duda que tengo es en cuanto habla de contenido general. Te estaba dando el ejemplo del artículo 179 para concurso de docentes. Habla de concurso general. No es que todos se pueden presentar a hacer el curso para docentes o postularse para docentes, sino la gente que está en condiciones o reúne los requisitos para presentarse como docentes. Entonces, a mi entender, sería como una cierta imparcialidad, es decir, no sería en forma general. No, a ver, cuando hablamos de acto administrativo de alcance general, lo que estamos diciendo que es una norma que no emana del Congreso, sino de un órgano de la Administración, Sí. que está dirigida a una pluralidad de personas. La ordenanza 179 de concursos de la Universidad Nacional de La Plata, que yo les di como ejemplo, es un acto administrativo de alcance general, o reglamento, como prefieran llamarlo, que regula la forma de ser nombrado en un cargo docente. Desde luego que ahí se establecen una serie de requisitos, de más está decir que hay que tener el título universitario, antecedentes y una serie de cosas que ahí se prescriben, justamente porque es una norma a la cual hay que adaptarse el que aspira a cubrir un cargo, a la que se tienen que adaptar el jurado que hay en todo concurso, a la que se tiene que adaptar el consejo directivo de la facultad. Prescribe conductas, es como si fuera una ley, solo que no tiene rango de ley. Entonces, es una norma jurídica, integra el ordenamiento jurídico, y obviamente que entre sus fines está el de que se evalúe con criterio de imparcialidad cuál es el mejor docente para estar al frente de una cátedra. ¿Se entiende? Está bien. Está bien. Bueno. Y finalmente hay la clasificación más importante, yo diría, que es la relación que tienen los reglamentos o actos administrativos de alcance general con la ley. Esta es la clasificación más importante y es la que se pone en jaque cuando nos encontramos con los famosos DNU y otras cosas raras que tanto abundan particularmente en nuestro país, porque el tema de la relación con la ley es lo que genera tensión con lo que establece la Constitución, o con lo que es un principio básico de todo Estado constitucional de derecho. Para empezar a entender esta relación entre el reglamento y la ley, lo primero que tenemos que decir o señalar es cuántos tipos de reglamentos conocemos para vincularlos o relacionarlos con la ley,
de acuerdo a lo que surge del texto de la Constitución, por un lado, y a veces en función de las opiniones de la doctrina, por el otro. En general se suele hablar a nivel doctrinario de 4 categorías de reglamentos. Después vamos a ver si la Constitución los reconoce a todos. El primer reglamento que yo diría es el verdadero reglamento, es a lo que uno debería llamar estrictamente reglamento, es el reglamento ejecutivo. Ese es el que está previsto en el artículo 99, inciso segundo de la Constitución Nacional y en el artículo 144, inciso segundo de la Constitución Provincial. Ese es el reglamento que está previsto para, según dice la Constitución, facilitar la aplicación de las leyes. Perdón, profesor, Perdón. la pregunta del artículo. Los artículos es el 99, inciso segundo de la Constitución Nacional y el 144, inciso segundo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ese es el verdadero reglamento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Reglamento ejecutivo, ¿le entendí? Reglamento ejecutivo, sí, sí. Y En la práctica a veces uno suele decir de la siguiente manera, el decreto reglamentario de la ley. Hoy yo les hablé, por ejemplo, del decreto 1759/72. ¿Eso qué es? Un decreto reglamentario de la ley, entre comillas, decreto ley, ¿no? De la ley 19.549. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas leyes necesitan, para su digamos, eficaz aplicación, una regulación de segundo grado, que es el reglamento ejecutivo. Acá me pregunta, artículo de la Constitución 144, inciso segundo. Yo ahora voy a volver, déjenme terminar, voy a volver sobre esta categoría, porque es, como les digo, la que corresponde al verdadero reglamento administrativo. Déjenme enunciar las 4 categorías. Después hay otra categoría que se llama reglamento autónomo. Esta es la que, a mi juicio, no tiene fundamento en el texto de la Constitución. Porque, fíjense, el reglamento autónomo independiente, ¿qué significa? Significa que no tiene vínculo con ninguna ley. A ver, aclaro lo siguiente. Cuando hablo de ley y hablo de reglamento, lo hablo en el sentido técnico. Ley es el producto normativo que emana del Congreso o de la legislatura provincial siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución. La Constitución. Reglamento es el acto de alcance general que emana del Poder Ejecutivo o de un órgano de inferior jerarquía dirigido a una pluralidad indeterminada de personas. O sea, tanto la ley como el reglamento son generales, pero la realidad es que uno es más importante que el otro, por la razón política que hace al Estado constitucional de derecho, que la ley es la expresión de la voluntad general del pueblo. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Este reglamento autónomo tiene relación con esa zona de reserva de la administración que usted mencionaba en la clase pasada y que cuando se le deja un margen de libertad demasiado amplio termina siendo hasta peligroso por no estar vinculado específicamente a un texto del derecho positivo? Exacto, mire, muy buena su reflexión. Tiene relación inmediata con lo que se conoce como zona de reserva de la administración. Se llama reglamento autónomo, porque, insisto, porque no está vinculado a una ley. Sería una disposición de carácter general que emite el Poder Ejecutivo u otro órgano de la administración sin estar subordinado o vinculado a una ley. La pregunta del millón, en función del comentario que usted acaba de hacer, es la siguiente. Bueno, ese reglamento autónomo, ¿puede regular derechos? Claramente, para mi gusto, la respuesta es no. No. ¿Por qué? No porque a mí se me ocurre, No. porque yo leo la Constitución, y todos los derechos, la Constitución me dice que tienen que ser reglamentados mediante una ley para su ejercicio. Y la ley, Bien. de acuerdo a la Constitución, insisto, es el producto jurídico que emana del Congreso de la Nación, no de otro lado. Entonces,
Los reglamentos autónomos, yo en la clase anterior di un ejemplo, es una categoría para mi gusto y para muchos, muy acotada, que solamente se justifica cuando no afectan derechos de las personas, cuando tienen que ver con una regulación interna propia de la administración pública, o cuando limitan, como es el caso del ejemplo que yo les di en la clase anterior, de este decreto que, digamos, impone al Poder Ejecutivo cuando quiere nombrar un juez de la Corte de la Nación o al Procurador General de la Nación, el deber de dar a conocer los candidatos para recibir en un término de 30 días observaciones, quejas, tachas, impugnaciones, ¿no? Bueno, ¿eso qué hace ese decreto? Que obviamente le impone una conducta, se impone una conducta al Poder Ejecutivo a sí mismo. Si yo quiero nombrar un juez de la Corte de la Nación, tengo que hacer esto. Ahí no está afectando un derecho de las personas, de los ciudadanos. Está limitando una prerrogativa que es propia, de acuerdo a la Constitución, de nombrar con acuerdo del Senado a los jueces de la Corte de la Nación o al Procurador General de la Nación. Ahora, bajo ningún punto de vista, a mí me parece que se puede admitir la existencia de un reglamento, de un acto de alcance general emanado del Poder Ejecutivo, que, sin estar subordinado a una ley del Congreso, regule o reglamente los derechos nuestros, de los ciudadanos. ¿Se entiende la diferencia? Por lo que usted explica, entiendo que sería inconstitucional, porque en tal caso, si ese decreto me está violando un derecho, es inconstitucional, es automático. Y, a ver, el Poder Ejecutivo por sí solo no puede reglamentar los derechos, porque insisto, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Constitución. La Constitución misma. ¿Sí? La Constitución dice que nosotros tenemos derechos y que en su ejercicio se reglamentan por ley. Para su ejercicio se reglamentan por ley. Esto es lo que la Constitución nos dice. Entonces, la categoría de reglamento autónomo, que significa que no está subordinado a una ley, queda acotada para aquellas materias o cuestiones que son muy poquitas, que no afectan derechos de las personas y que en todo caso lo que hacen es autolimitar al propio Poder Ejecutivo en sus funciones previstas en el texto de la Constitución. O sea, por eso reglamento autónomo independiente, porque no está vinculado a una ley. ¿Se entiende? Es la antítesis del reglamento ejecutivo. El reglamento ejecutivo, por esencia, por definición, es una norma subordinada a la ley. A la ley, sí, señor. Y después las otras dos categorías, que son las que siempre nos complican la vida, son yo diría las categorías anómalas, son las del denominado decreto de necesidad de urgencia o reglamento de necesidad de urgencia, y el reglamento delegado. ¿Por qué decimos que son categorías anómalas? Porque su contenido es un contenido que corresponde a atribuciones que son propias del Congreso o de la legislatura. En el caso del reglamento de necesidad de urgencia, estamos hablando de atribuciones que el Poder Ejecutivo se las arrebata, si me permiten el término, al Congreso de la Nación. Totalmente de acuerdo. Y en el caso del reglamento delegado, son atribuciones de las cuales el Congreso se desprende a favor del Ejecutivo. ¿Por qué les llamo categorías anómalas? Porque entran en colisión con qué gran principio. Pregunto. Con el principio de los poderes. Legalidad. Principio de división de poderes y obviamente con el principio de legalidad. O sea, si una constitución supone fragmentar el poder del Estado para que uno se encargue de hacer las leyes y el otro de ejecutarlas, el que está encargado de ejecutarlas no puede hacer las leyes. Lo mismo que el que está encargado de juzgar tampoco puede hacer las leyes. Esta es la idea básica de lo que es vivir en un Estado constitucional de derecho. Fragmentar el poder para que no esté concentrado en un solo órgano de gobierno. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo legisla, lo que está haciendo es tomar competencia del Congreso. Cuando el Congreso, en vez de legislar, le dice al Ejecutivo, toma, ocupate vos,
lo que está haciendo es renunciar a las atribuciones que le son propias. Por eso son categorías que ponen en crisis el principio de división de poderes. Y deben interpretarse, en los casos que así corresponde su uso o aplicación, de manera absolutamente restrictiva, porque si no, cada vez nos parecemos más a una monarquía y cada vez nos alejamos más de un Estado constitucional y democrático de derecho, que es lo que, en definitiva, insisto, no es porque a mí se me ocurre, es porque lo dice la Constitución de la Nación Argentina. ¿Estamos? Bueno. ¿Cuál sería un ejemplo, profesor, un ejemplo de este reglamento delegado? Bueno, un ejemplo que va a ser muy utilizado por ustedes es el decreto 1023 del año 2001, que hoy más temprano lo nombramos. Los contenidos de ese decreto que regulan los contratos administrativos en sus aspectos generales debieron ser establecidos en una ley del Congreso de la Nación. Fíjense, es tan curioso esto, que ese decreto 1023 del año 2001 está a su vez reglamentado por otro decreto. Ustedes lo van a estudiar después en detalle. Y esto porque, ustedes dicen, ¿cómo? ¿Un decreto está reglamentado por un decreto? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, lo que pasa es que el 1023 recibe el nombre de decreto, porque efectivamente lo pidió el Poder Ejecutivo, pero su contenido material es el de la ley, es una disposición de carácter legislativo. Eso debió haber emanado del Congreso. Después vamos a ver por qué existen esos decretos delegados, cuál es la explicación y demás. Pero lo que yo quiero volver a resaltar es, no se queden con el nombre, miren el contenido, porque esa es la clave de bóveda del asunto. Saber jurídicamente de qué estamos hablando, más allá del nombre. ¿Estamos? Sí, lo importante también en este decreto, perdón, en este reglamento delegado, lo importante es si lesiona un derecho subjetivo ante quien lo reclamo, porque si el Congreso le da la atribución al Poder Ejecutivo, le da característica de ley, no es lo como puedo si fuera una detener. ley, es como si fuera una ley. Claro. En realidad el problema después lo vamos a ver, yo ahora no me quiero desordenar porque si no los complico a ustedes. Después vamos a ver cuáles son los problemas que se pueden producir en el marco de un reglamento delegado y cuáles son los que pueden derivar. De hecho, hay antecedentes jurisprudenciales que pueden derivar en un conflicto jurídico, producto de un exceso, en este caso sería del Poder Ejecutivo, pero ya lo vamos a ver en detalle. Vamos a ir categoría por categoría porque este es un tema bastante complejo. Yendo, digamos, a los reglamentos ejecutivos, que insisto, son los reglamentos propiamente dichos, son los que están previstos en el texto del artículo 99, inciso segundo de la Constitución Nacional, para facilitar la aplicación de las leyes. Con lo cual, la primera pregunta que uno se puede hacer en este punto es, ¿todas las leyes que emanan del Congreso de la Nación son susceptibles de ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo o algunas no? Pregunto. Algunas no, entiendo, no todas. ¿Hay alguna regla, algún fundamento jurídico para decir algunas sí y algunas no? Lo referido a lo penal, a tributario, no. Bueno, buena respuesta. ¿Qué más se puede decir? Puede ser que tenga que ver con Si yo les dijera a ustedes, ¿cuáles son, así conceptualmente hablando, las leyes que son susceptibles de ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo? ¿Qué se podría decir? Las no operativas. Eso a veces se dice, pero a ver, se suele decir que algunas leyes, mientras no estén reglamentadas por el Poder Ejecutivo, no son aplicables. Eso hoy está bastante ya desmentido. Es cierto que a veces se necesita algún detalle de regulación para hacer viable la ley, pero la realidad es que ninguna ley, si no, se pasaría lo siguiente, que una ley, que es la norma superior, quedaría subordinada a lo que se le antoje el Poder Ejecutivo, lo cual es inviable, ¿no? O sea, la vigencia de la ley, la eficacia de la ley, nunca queda supeditada al reglamento del Poder Ejecutivo. De hecho, y ha pasado,
si el Poder Ejecutivo no expidiera el reglamento administrativo necesario para poner en práctica una ley, quien se sienta agraviado por esa omisión antijurídica podría hacer un planteo y obligar, mediante una sentencia, a que el Poder Ejecutivo reglamente la ley. Pero lo que quiero decir es que los derechos, las obligaciones, lo que una ley prescribe, nunca puede quedar supeditado o subordinado a la reglamentación de la ley. Porque si no, el reglamento sería más importante que la ley, lo cual es poner las cosas pata para arriba. No sé si soy claro con esto. Lo que yo pregunto en términos generales es, ¿cuál sería, digamos, la respuesta que se puede dar frente al interrogante? ¿Qué leyes deberían ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo? ¿Todas o no? ¿O algunas no? Bueno, ustedes me dieron unos ejemplos que son correctamente válidos. El Código Penal, las leyes tributarias. A nadie se le ocurre que el Poder Ejecutivo pueda expedir un reglamento para aclarar, especificar en qué consiste el homicidio. Es inaceptable eso. Totalmente. Tampoco el Poder Ejecutivo puede determinar cuándo corresponde pagar un tributo. ¿Podría el Poder Ejecutivo interpretar en qué consiste el contrato de locación de inmuebles o de cosas que regulaban el Código Civil? No. No puede. Desde luego que no, porque la libertad y el derecho de contratación es un derecho individual con fundamento en el texto de la Constitución. Solo el legislador lo puede regular. Entonces... Discúlpeme, como que escapa de la esfera de su poder, por decir una manera. Ya no es el que debe controlar o ejercitarlo. Ustedes lo que no tienen que perder nunca de vista, si queremos vivir realmente en una república democrática, constitucional, bajo el imperio de la ley, es que los derechos los tiene que reglamentar el Congreso, nada más. Totalmente. Esa es la idea, la filosofía jurídica de un Estado constitucional de derecho. Ahora, después en la práctica hay muchas leyes, sí. Está pensando, mirando un poco la realidad, que pareciera que se puede reglamentar todo. No, la realidad, sobre todo la nuestra, siempre nos genera algunos problemas, pero bueno, tratemos de pensar... y más ahora con lo que salió del fallo de educación. Con lo que salió del fallo de educación, quieren dictar un nuevo reglamento donde el Poder Ejecutivo pueda operar sobre la ciudad. Bueno, yo creo que ese fallo, que obviamente lo tienen que mirar un poquito, es un fallo... Sí, yo lo leí. Muy importante. Obviamente para esto que estamos hablando, no obstante que la Corte no se metió en el análisis de si correspondía o no dictar un decreto de necesidad de urgencia, básicamente... No, habló sobre todo de las competencias y lo que está reglamentado en la Constitución con la reforma del 94, con la autonomía que tiene... La autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Es un fallo muy, muy interesante y sobre todo ayuda mucho a entender cuestiones vinculadas a lo que vamos a estudiar en la última bolilla de nuestra materia, que es el poder de policía, o sea, el poder de regulación de los derechos y de las funciones que corresponden al Estado. Porque en un país con forma federal de gobierno se producen estos conflictos. Y la Corte justamente está, la principal misión que tiene es dirimir los conflictos que se producen en un país federal, o sea, cuando se discute si algo lo tiene que hacer un gobierno local o el gobierno nacional, y cuando hay o no invasión de atribuciones. Eso es lo que básicamente resolvió ese caso, y por eso, pero es muy interesante leerlo, porque hace el análisis de lo que es el poder de policía local, el poder de policía federal, los conflictos efectivos, cómo se deben resolver. Desde el punto de vista didáctico, más allá de que a cada uno le puede gustar más o menos, pero desde el punto de vista didáctico el fallo es muy interesante, ¿no? Lo que sí por ahí destacaría, a raíz de algunas críticas que las autoridades de gobierno hicieron, de que eso de que si la Corte quiere gobernar, tiene que presentarse a elección, no es así, ¿no? Esto voy a dar una opinión que no trato, digamos, de involucrarme en debates de política agonal, sino a enseñar la Constitución.
Si ustedes van a la Constitución, van a ver que su segunda parte dice autoridades de gobierno, y está dividido en 3 secciones. La Corte es una autoridad de gobierno, es parte del gobierno nacional. Obviamente que gobierna a través de las sentencias, de los casos que resuelve. Pero Y una de aparte las la cosas, Corte se basa en la ley, o sea, si no totalmente. sería imparcial, es lo lógico. A ver, lo que quiero decir, que es muy grave, si pretendemos vivir en un Estado democrático constitucional de derecho, descalificar el pronunciamiento de la Corte, diciéndole, bueno, si quieren gobernar, hagan un partido y ganan una elección. La Corte no está para ganar una elección, está para resolver conflictos, y conflictos de orden constitucional, que es lo que hizo. Uno podrá gustarle más o menos la sentencia, desde el punto de vista jurídico, se puede estar de acuerdo, se la puede criticar. Ahora, lo que no se puede es descalificar, así como diciendo, los jueces no se pueden meter en esto. Sí, los jueces están para resolver eso. O sea, justamente para resolver los conflictos que se dan entre la nación y una provincia, entre las provincias entre sí, porque esa es la misión de la Corte, es justamente para vivir, y además es un órgano también democrático, o sea, el hecho que no se lo vote a los jueces de la Corte, pero están designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, que son 2 gobiernos, o sea, 2 poderes, perdón, 2 poderes. Legítimos, o sea, Que generan el es el tercero. mecanismo que la Constitución en este país y en las democracias más importantes del mundo establecen para resolver los conflictos jurídicos, o sea, con jueces que tienen estabilidad en sus cargos, porque si la Corte estuviera integrada por quien ejerce una mayoría ocasional en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, estaríamos más cerca de la suma del poder público que del principio de división de poder. Entonces, lo que quiero destacar es eso, o sea, lo negativo que es descalificar desde ese punto de vista. El fallo puede ser criticado en la facultad, se lo puede analizar, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ahora, lo que no se puede es descalificar la función misma de la Corte, porque es resolver, justamente tiene esa función, resolver conflictos, en este caso por el reparto de las competencias de gobierno. Bueno, pero la pregunta previa era, digamos, ¿qué leyes eran susceptibles de reglamentación? Y la respuesta en concreto es la siguiente, digamos, la respuesta digamos, general sobre el punto es, el Poder Ejecutivo puede y debe reglamentar todas aquellas leyes cuya aplicación necesita de la intervención de la administración pública. Fíjense, justo recién yo estuve dando un ejemplo sobre el contrato de locación, o sea, sobre las normas del Código Civil y Comercial. Está claro que todo lo que hace a contratos, derechos de propiedad, familia y demás, son cosas que regula el Congreso de la Nación y lo ha hecho a través del Código Civil y Comercial. A nadie se le ocurre que el Poder Ejecutivo pueda dictar un reglamento respecto a lo que es la adopción, el matrimonio, el divorcio, son todas cosas que solamente el legislador puede regular. Ahora, en lo mismo puede decirse de las hipotecas, del dominio, del usufructo, de los derechos reales. Sin embargo, en este capítulo, voy a poner un ejemplo para que se entienda, el Código Civil habla de la publicidad de los derechos reales. ¿Y quién se encarga de dar publicidad a los derechos reales? El registro. El registro, que es, ¿qué cosa? Un órgano administrativo. En cada provincia hay un registro de propiedad inmueble, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay otro. Eso es actividad administrativa. Entonces, ahí ustedes sí se van a encontrar con que puede haber algunas, y de hecho hay, decretos reglamentarios de las leyes orgánicas de los registros de la propiedad. ¿Por qué? Porque lo que tienen que organizar es una función administrativa, que es la de inscribir los títulos o los derechos reales para dar publicidad a terceros. Lo mismo pasa con el matrimonio, con el nacimiento o la defunción de una persona. Todo eso está regulado en el Código Civil, que es una ley. Ahora, cuando de lo que se trata es de dar publicidad a esos acontecimientos que tienen que ver con la vida de las personas, existe un registro provincial de las personas, en donde va y se anota el nacimiento, el matrimonio o la defunción. Ahí puede haber, entonces, algún reglamento administrativo, algún decreto del Poder Ejecutivo, que regule cuestiones que están en contacto con esas instituciones que pertenecen al legislador, pero que como requieren, digamos, de una actividad administrativa, pueden ser
reguladas por el Poder Ejecutivo. Doy estos dos ejemplos, hay centenares y centenares, ¿no? Pero lo que quiero decir, que sobre todo lo que serían las leyes de derecho común, los códigos que habitualmente nosotros manejamos, esas leyes cuya aplicación no requieren, en términos generales, la intervención de la administración pública, son las leyes que no son reglamentadas por el Poder Ejecutivo. ¿Se entiende esta idea? Bueno, el otro problema importante que hay en esta categoría de reglamentos administrativos, yo diría el que genera más conflictos, el que genera muchas veces abusos por parte del Poder Ejecutivo, es qué es lo que corresponde en los contenidos al legislador y qué es lo que corresponde en los contenidos al Poder Ejecutivo. Porque si estamos hablando de un reglamento que actúa sobre una ley, ¿qué es lo que puede pasar? Que a lo mejor el Poder Ejecutivo regule algunas cosas que uno diga, bueno, pero esto no lo tendría que haber hecho el legislador. ¿Cuál es la idea ahí central? Vuelvo a decir, todo lo que hace a los derechos de las personas tienen que ser regulados por una ley formal. El Poder Ejecutivo lo que puede hacer es facilitar la aplicación. ¿Se acuerdan lo que dice, ustedes recuerdan lo que dice la Constitución como límite para el Poder Ejecutivo? ¿No lo tienen presente? ¿Qué es lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo con? Reglamentar los derechos. Pero hay en el 99, inciso segundo, hay una fórmula muy conocida, en no afectar el espíritu de la ley, se dice. Lo de la razonabilidad, obviamente, también. O sea, no alterar su espíritu. No alterar el espíritu de la ley. Esto ha sido desde antiguo interpretado por la Corte Suprema de la Nación, en el sentido de que puede incluso modificarse la literalidad de la ley. Esto es delicado, ¿no? Pero la Corte lo tiene dicho desde hace mucho tiempo, a partir de un caso Chawit, que después les voy a dar los datos jurisprudenciales para que busquen todos los fallos, lo tiene dicho desde hace tiempo de que esa expresión que está en el texto de la Constitución significa que a veces hasta puede modificar la literalidad de la ley en tanto en cuanto no se afecte el espíritu. El espíritu sería la esencia de lo que la ley regula. Y aquí es donde tenemos el problema a diario. ¿Qué es lo que uno observa a diario? Que respecto de una ley formal, a veces por el Poder Ejecutivo, a veces por los ministros, porque muchas veces el Poder Ejecutivo delega en los ministros la reglamentación de detalles de lo que hace a los derechos que están contenidos en una ley. A ver, les voy a dar un ejemplo para que ustedes enfoquen qué es lo que quiero destacar como problemático. En la provincia de Buenos Aires hay una ley de 1471 que regula lo que se llama la carrera profesional hospitalaria. Básicamente es el desempeño de todos los profesionales vinculados al mundo de la salud y de la medicina que trabajan en los hospitales públicos. En esa ley se regulan una serie de cosas. Una de las cosas que se regulan con un artículo ¿sí? son las llamadas residencias. Seguramente ustedes tendrán familiares, amigos, parientes que están finalizando la carrera de medicina y siempre ¿qué es lo que quieren? Ingresar a una residencia porque es la forma de aprender prácticamente la medicina. Ahí el Poder Ejecutivo, a la hora de reglamentar esa ley, casi no ha dicho nada. Y ha delegado en el Ministro de Salud. Y ha habido regulaciones, me acuerdo porque me tocó actuar como abogado, de un aspirante que había hecho una residencia y el ministro, con una resolución, dijo, el que tiene una residencia ya no puede hacer otra. Lo cual era bastante complicado, porque le estaba limitando a alguien que quería perfeccionarse en otra rama, en otra especialidad de la medicina, a hacer la residencia. ¿Por qué traigo esto? ¿Qué es lo que quiero destacar de este asunto? Que en la ley se regula el derecho a la carrera profesional hospitalaria, que incluye las residencias en los hospitales públicos, como un derecho de los profesionales del arte de curar.
¿Me siguen hasta aquí? Sí, sí, sí. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo, que está encargado de poner en práctica esa ley? Porque está claro, está clarísimo, que esta ley necesita ser puesta en práctica por la administración pública, porque es lo que ocurre adentro de los hospitales, con el nombramiento de los profesionales que trabajan en los hospitales. Entonces, ¿cuál es la problemática? La ley me regula un derecho. Ahora, después hay una regulación a través de un reglamento administrativo de los detalles. El conflicto que siempre se presenta es hasta dónde se llega el Poder Ejecutivo o los ministros, a veces, en la regulación de los detalles, si no se están afectando los derechos que deberían ser regulados por la ley. Este es el problema que se presenta en esta categoría. ¿Hasta dónde puede llegar el legislador y hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo? Entonces, la pregunta es, ¿el legislador tiene algún límite para regular los derechos? ¿O puede ir con su norma hasta el último de los detalles? Pregunto. No, puede ir con su norma hasta con todos los detalles por el tema de los derechos del ciudadano, porque ellos representan al pueblo. Para el legislador no hay límite. El legislador, si quiere hacer una ley de 700 artículos para que, regulando hasta cómo tiene que ser el formulario para inscribirse, por ejemplo, en esto que le decía, de la residencia, lo puede hacer. El problema es que habitualmente no pasa. Hay una mala práctica de las legislaturas. Estamos en Argentina. Bueno, pero sí, a veces también en otros países, ¿no? Pero, digamos, la experiencia indica que en general las legislaturas cada vez tienden a delegar más en la administración. Entonces, hacen leyes más acotadas, más chiquitas, y cada vez delegan más cosas por vía de reglamentación en el Poder Ejecutivo o en órganos inferiores. Y aquí es donde se presenta el conflicto, de un avance en ese poder de regulación de los órganos administrativos, que pueden llegar, en este ejemplo que yo les mencionaba, de que una resolución de un ministro, que no lo votó nadie, ahí sí no lo votó nadie el ministro, diga si alguien puede o no puede hacer 2 residencias. ¿Sí? Claro. Entonces, este es el problema más agudo del punto de vista del análisis jurídico que presentan los denominados reglamentos ejecutivos. ¿Cuándo se afecta o cuándo no se afecta el espíritu de la ley? Entonces, una de las reglas es la siguiente. El legislador no tiene ningún límite en su poder de regulación. Mientras que el Poder Ejecutivo o los órganos inferiores, podríamos decir que lo que no pueden nunca afectar es el núcleo o la esencia del derecho regulado. Yo sé que estos son conceptos jurídicos indeterminados y que en cada caso requieren un análisis particular y ver cómo se resuelve. Pero la idea está, o sea, el núcleo, la esencia de un derecho, si ustedes el día de mañana se encuentran con un reglamento administrativo que les da la sensación de que está alterando un derecho que le corresponde a una persona, bueno, lo que tienen que ver es si esa regulación realmente está afectando el núcleo o la esencia de un derecho. Si esto es así, eso debió hacerlo el legislador. Sobre todo cuando causa agravio la regulación, ¿no? Yo sé, y me adelanto a señalarlo, que son temas complicados, son difíciles de ganar estos juicios, pero a veces se ganan. Cuando la reglamentación del derecho afecta a la naturaleza. Mire, ahora me viene a la mente, hablando de juicios, un caso que yo tuve, para que se entienda bien esta problemática. Hace muchos años atrás hubo un proceso de privatización de empresas en la República Argentina. Acá en la provincia de Buenos Aires había una empresa energética que se llamaba DEVA, ESEVA, después, que era del Estado. Se privatizó. Se dividió, digamos, en la parte de usinas, transporte troncal y distribución domiciliaria. Una de ellas hoy es EDELAP, la que distribuye en La Plata, y las distintas empresas que distribuyen en el territorio de la provincia de Buenos Aires. No es eso lo relevante. Lo relevante es que la norma que estableció la privatización de la empresa creó lo que llamaba un programa de participación accionaria. O sea, de las acciones de esas sociedades que se formaron con la privatización de ESEVA,
el 10% de las acciones debían ser entregadas en propiedad a los trabajadores que se venían desempeñando hasta ese momento en la empresa privatizada. Eso decía la ley. El 10% de las acciones deben ser adjudicadas en propiedad a los trabajadores de estas empresas. Cuando se hizo la licitación y todo este procedimiento para privatizar la empresa, fíjense, el comité privatizador sacó una disposición diciendo que ese 10% de las acciones se iban a distribuir entre los trabajadores que estuvieran comprendidos en el convenio colectivo de Luz y Fuerza. Claramente fue un ejemplo de esto, del famoso lobby de las corporaciones, ¿qué es lo que hizo? Excluir a ciertos trabajadores, en general eran, sí, los de mayor jerarquía, pero trabajadores, empleados, que no estaban dentro del convenio colectivo, que son los que me vinieron a ver a mí para cuestionar este asunto. Bueno, hicimos un juicio muy largo, se llevó primera instancia a Cámara y Corte, donde básicamente se anuló esa disposición. ¿Por qué? Porque reglamentaba un derecho, el de la participación de los trabajadores en el 10% del paquete accionario, de una manera que afectaba, irrazonable, desde luego, de una manera que afectaba el espíritu de la ley. O sea, la ley quería que todos los trabajadores, estén o no involucrados o sometidos o contemplados en un convenio colectivo de trabajo, pero todos los trabajadores, o sea, los que se desempeñan en relación de dependencia, fueran beneficiarios de ese programa. Bueno, en ese caso tuvimos éxito. No es fácil esto, porque es difícil esto de determinar cuál es el núcleo o la esencia de un derecho. Pero créanme que esta es una problemática fundamental, porque justamente la proliferación de reglamentos que hoy se observa, que es con lo que empezamos la clase, es lo que lleva a que haya, digamos, en muchos casos, regulaciones de derecho por parte de órganos administrativos, insisto, algunos de menor jerarquía, porque bueno, uno puede decir un decreto del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene legitimidad democrática porque lo votaron, lo cual no significa que porque lo votaron pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Por algo está la Constitución, que es el límite de todo. Pero muchas veces, con reglamentos emanados de órganos de jerarquía inferior, lo que uno observa es una alteración en la esencia o en el núcleo de los derechos. Este es el problema central de los reglamentos ejecutivos. Y es lo que la Corte, después en la clase que viene, así les voy a preparar una lista con todos los fallos de la Corte que tienen que ver en este tema de los reglamentos administrativos. Hay un caso Gentini, donde la Corte, yo le voy a dar todos los fallos de la Corte de la Nación, para centralizar en el máximo tribunal todo lo que es la doctrina judicial en materia de reglamentos administrativos. Hay un caso Gentini, que es del año 2008, si mal no recuerdo, en donde justamente, por un tema parecido a este que recién les conté del juicio, la Corte de la Nación estableció que se alteraba el espíritu de la ley con el decreto que en ese caso se cuestionó. Y bueno, para cerrar ya la clase de hoy, lo que yo quiero señalar, volver a subrayar, es que la clave de bóveda en este tema está en la relación subordinada que hay entre el reglamento y la ley. Los problemas más grandes en este tema se dan en ese punto. O sea, el reglamento tiene que estar subordinado a la ley y por supuesto también está subordinado a todos los principios generales que rigen el funcionamiento de la administración pública, ¿no? O sea, cuando el reglamento tiene que respetar el principio de igualdad, tiene que respetar el principio de razonabilidad, son todas reglas que hacen a la legalidad administrativa, que no solo hay que estar a lo que dice la Constitución, que es el espíritu de la ley, sino a todos estos principios que de alguna manera siempre condicionan el funcionamiento de la administración pública. ¿Se entiende más o menos de lo que estamos hablando cuando hablamos del reglamento ejecutivo? Insisto, sí, es la categoría que se opone estrictamente al reglamento autónomo. ¿Por qué? Porque el reglamento ejecutivo está subordinado a una ley y el denominado reglamento autónomo independiente no tiene vinculación con una ley. Insisto, esta última categoría, la de reglamento autónomo independiente, no está prevista
en el texto de la Constitución. Lo infieren aquellos que sostienen la existencia de esta categoría de ese concepto que surge del 99, inciso primero, de que el presidente de la nación es el responsable político. Antes era el jefe, ahora ya no es más estrictamente el jefe, porque eso es el jefe de gabinete. Pero esta idea, digamos, que tiene todo poder ejecutivo, de ser una suerte de jefe de la administración, según quienes sostienen esta categoría, estaría, digamos, autorizando a una suerte de poder normativo autónomo. En mi opinión, eso no surge del artículo 99. Estas son las cosas que se traen de copiar otros derechos. O sea, en Francia, por esto que yo hoy les dije, donde la Constitución establece en un artículo todo lo que puede resolver el legislativo y lo demás lo tiene que resolver el ejecutivo, ahí hay claramente una zona de reserva de la administración, pero porque lo dice la Constitución de Francia. Acá en la Constitución argentina no existe eso, al contrario, pone en cabeza del Congreso todo lo que hace a la reglamentación de los derechos. No hay un solo artículo en la Constitución Nacional Argentina que establezca en cabeza del Poder Ejecutivo la posibilidad de reglamentar los derechos. Por lo tanto, la categoría de reglamento autónomo independiente, si se la acepta, entre comillas, nunca puede ser a los efectos de regular derechos, simplemente para cuestiones internas, o lo que hace a la vida interna del Poder Ejecutivo, a las propias atribuciones del Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? Totalmente. Bueno, la clase que viene vamos a ver lo que denominé como categorías anómalas, que son el famoso reglamento de necesidad de urgencia y el reglamento delegado. Les voy a poner ahí en pantalla, vamos a ver si la clase que viene le puedo dominar esto. Todos los fallos que así los buscan en la página de la Corte de la Nación, que hacen esta temática, que son fallos muy conocidos y muy importantes, así le facilitamos la lectura. Disculpe, profesor, en la cátedra está lo publicado por Carlos Marcelo Lamoglia, limitaciones a la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, los reglamentos delegados. Sí, todo ese material lo pueden ustedes leer. Todo lo que está subido en la cátedra virtual es todo material para que ustedes consulten y lean. Bien. Bueno. Nos vemos entonces el próximo lunes. De acuerdo. Si no nos guillotinan el viernes. ¿Por qué nos van a guillotinar el viernes? Tenemos parcial. Ah, es una evaluación. Sí. Todo depende de ustedes, que lean mucho. Ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Gracias. Buena semana. Muchas gracias. Chao. Chao, profesora. Buena semana.